Bienvenida al primer episodio de la segunda temporada de Español Casi Perfecto. Me llamo Natalia, soy chilena y soy la creadora de este podcast para gringas que están interesadas en el español de Chile para integrarse mejor con sus familias chilenas o para vivir en Chilito. Antes de comenzar, quiero agradecer a los nuevos mecenas en Patreon, Jikin Song y Tucker English. Muchas gracias por su apoyo a este proyecto educativo independiente. Y bueno, el primer episodio de esta temporada es la segunda parte de una entrevista que le hice hace un par de meses atrás a mi amigo Claudio Contreras, quien vivió el exilio político a los 4 años. Si quieres comprender mejor este episodio, te recomiendo que vayas a la temporada 1 del podcast, donde podrás conocer la historia de Claudio y su familia en Alemania. Esta segunda parte transcurre en África y específicamente en Mozambique. Y es que durante la década de los 70, Mozambique recién estaba dando sus primeros pasos como país independiente de la colonia portuguesa. En este escenario, Mozambique hizo un llamado solidario para poder construir una nación socialista. A este llamado solidario respondieron alrededor de 200 familias chilenas que estaban exiliadas en distintas partes del mundo, entre ellas la familia de Claudio, que en esta parte de la historia ya tiene 8 años. Antes de continuar, te dejo 2 preguntas. ¿Cómo te imaginas un país africano como Mozambique? ¿Cómo piensas que habrá cambiado la vida de Claudio y la de su familia, que venían desde la Alemania democrática? Este episodio en realidad se trata más de la historia de la mamá de Claudio, la señora Violeta Letelier. Su papel en la historia familiar no fue la de una activista política, sino que pasa más bien por acompañar incondicionalmente a su esposo y a sus hijos. Para ella, la experiencia es totalmente diferente que para sus hijos y también se aleja de la experiencia de su esposo, Dalmiro. Tengo que advertirte que este episodio se trata de los contrastes en las experiencias de una familia de expatriados chilenos, más que de un resumen histórico de los hechos. Bueno, ahora sí que sí, después de todas esas advertencias, seguimos. En la década de los 70, Mozambique se encontraba entre los 10 países más pobres del mundo, con una sequía que afectaba al norte del país y con un sistema económico devastado por la colonización portuguesa que recién se había ido. Mozambique se había independizado hace muy poco y hace un llamado porque necesitaba técnicos profesionales para suplir, digamos, el vacío que había quedado y que había que empezar a construir el país, que básicamente no había nada hecho, ¿no? 200 familias chilenas que en ese momento estaban en el exilio político responden a ese llamado y deciden irse a colaborar con el gobierno mozambicano. Había una motivación extra, sin lugar a dudas, creo yo. Primero, el visibilizar los crímenes que ocurrían en Chile y también eran testimonios vivos de la experiencia que había sido la Unidad Popular. Y eso era muy importante, porque una cosa era, me obligan a irme, pero yo no me voy solo de brazos cruzados, no voy a estar aquí, sino que yo soy un ejemplo también, un ejemplo de lucha revolucionaria. La motivación de la que habla Claudio es la de poder llevar a cabo el proyecto político del gobierno de la Unidad Popular, que en Chile fue aniquilado por la dictadura de Augusto Pinochet. Violeta, la madre de Claudio, ya llevaba 4 años en el exilio político junto a su familia en Alemania democrática y para ella la experiencia fue diferente. Porque yo nunca tuve que ver nada con política, yo era una simple dueña de casa que en ese tiempo tenía recién 26, 27 años, estaba joven, entonces no tenía problemas de política. Yo era hasta acompañando a mi marido nomás. ¿Ya? Entonces, cuando Dalmiro dijo que le daban la posibilidad de que se viniera a Mozambique, que iban a venir muchos chilenos que estaban en Alemania y en otros países, en el tiempo sí, así que cuando Dalmiro me propuso, mira, yo nunca cuestiono mucho las cosas que Dalmiro proponía, menos en ese tiempo. Ahora tal vez, pero en ese tiempo dije, bueno, ya, vamos, pues. Claudio nos habla de la visión que años después él pudo ver entre la diferencia de los roles que jugaron sus padres en su vida de exilio político. Yo creo que
es más duro para mi mamá, pero también es distinto para mi papá, porque en el caso de mi papá es como más el desafío profesional. Te tienes que preparar mucho más, tienes que estudiar mucho más, porque las necesidades son otras, lo que te están pidiendo es de una gran responsabilidad. Mi papá en Mozambique era parte de los asesores del Ministerio de Finanzas, por lo tanto eran los que armaban el presupuesto nacional. Mi papá de hecho estuvo involucrado en el primer presupuesto así como grande y estuvo a cargo de realizar el tema de las divisas en Mozambique. Por lo tanto son responsabilidades mayúsculas. Tenís que estudiar mucho más, tenís que asesorarte mejor. Pero para mi mamá fue un desafío, creo yo, mayúsculo, porque de alguna manera toda la cotidianeidad en Alemania, todos los aspectos de salud, colegio, comida, todo eso estaba resuelto, más que resuelto. Pero Claudio para ese entonces, en el año 1978, apenas tenía 8 años cuando su papá Dalmiro le propuso la idea a él, a su hermano Erich y a Violeta de irse a África. Cuando mi papá nos preguntó a nosotros, bueno, ¿quieren ir a Mozambique? Bueno, ¿dónde queda esto? Nos mostró en el mapa, en fin. A mí se me ocurrió eso, ¿no? Que yo iba a vivir más o menos probablemente en una casita que íbamos a tener que construir arriba de un árbol. Bueno, yo tenía 8 años. Y me entusiasmó esa idea, ¿no? Que probablemente iba a vivir como alguna especie de Tarzán y claro, iba a tener contacto estrecho con animales, iba, no sé, nadar entre cocodrilos y cosas de ese tipo, y la idea me parece súper sugerente. Pero la realidad fue otra, ¿o no, Claudio? Y bueno, cuando hicimos el viaje, no fue necesariamente lo que encontré, fue bastante distinto. Cuando veníamos aterrizando en el vuelo a Maputo, a la capital, realmente quedé sorprendido porque era una ciudad hermosa, no se diferenciaba mucho de cualquier otra ciudad, ¿no? Con carreteras, con costaneras, con edificios públicos, con edificios, algunos de varios pisos, y una ciudad común y corriente, y bastante linda porque además a la orilla del mar Índico, y Maputo está prácticamente rodeada del mar, es como una entradita, así, una especie de cabo grande, y es muy linda, ¿no? Muy linda, muy tropical, clima tropical. Ahora, esa es una cosa como yo la vi. Para que te hagas una idea, podríamos comparar a Maputo, la capital de Mozambique, con Miami. Costanera o boardwalk, con clima tropical y húmedo. Tanto Claudio como Violeta describen sus primeras impresiones recién llegados a Mozambique. Como la gente era amable, la gente era simpática, en la calle no había discriminación. ¿Sabes lo que más me impactó? Tal vez allá había mucha gente que había tenido lepra. Yo me acuerdo que a los niños también que estaban chicos bien todavía, les impactó eso también. Eso sí me impactó. Había muchas cosas que yo jamás había visto, ¿no? Mucha gente mendigando, había gente enferma de lepra, por ejemplo, me acuerdo. Eso me impactó muchísimo, sobre todo eso, y también había pobreza, quizás una pobreza más material, a la que uno está acostumbrado. Niños sin zapatos, o con ropa muy gastada. Cosas de esas que yo no me da la impresión que no sabía que existía. ¿Sí? Eso fue un poco lo que me impactó. Entonces, el primer impacto fue bastante grande. O sea, yo me acuerdo, llegué de vuelta del paseo y me encerré y no quería salir más. O sea, no estuve por lo menos 1 o 2 semanas encerrado sin querer salir. Otro factor que vino a empeorar el panorama fue el de la guerra civil que comenzó en 1977 en Mozambique. Tras 2 años de independencia, se conformaron 2 bloques antagónicos, la Frelimo y la Renamo. En este caso, la Renamo era el bloque que no quería la instauración de un gobierno de corte socialista en Mozambique
y la Frelimo era el bloque del gobierno dirigida por el presidente Samora Machel. Tenemos que recordar que además de la Guerra Fría, en África todavía estaba el apartheid. Pronto comenzaron los problemas de abastecimiento y escasez de alimento producto de todo este panorama político. Violeta, a cargo de todo el tema doméstico familiar, nos cuenta. Sí, pero nunca imaginé que iba a ser la carencia tan grande. Sino, creo yo que en un principio no habría sometido a los niños a eso, pero más que nada, porque qué pena tú tener dinero y no poder comprar porque no hay. Entonces, en eso no me imaginé yo que iba a ser tanta la carencia de alimentos, de ropa, de zapatos. Todo no había nada, es que no había cosas, no había, si tú querías comprar, no sé, lápices de colores, no había, si querías comprar un librito para dibujar, no había. Después ya empezó a aparecer, es que nosotros nos fuimos a Mozambique en el tiempo en que Mozambique era poco tiempo, había dejado de ser colonia. Pero, ¿qué papel jugaron los chilenos en toda esta situación? La verdad es que poco se ha dicho de esta historia, pero uno de los motivos de la buena acogida que tuvieron fue porque supieron resolver situaciones complejas con escasos recursos. Entonces, el chileno tuvo carta blanca para poder hacer muchas cosas. Ellos decidían muchas cosas y lo hacían como podían y como sabían hacerlo. ¿Ya? Entonces, y además con estas tremendas responsabilidades que tenían. Por ejemplo, no sé, un técnico en refrigeración estaba a cargo de toda la bodega de refrigeración donde se recibía todo este pescado que, por ejemplo, tenían estos barcos factorías o los alimentos que se podían conseguir se refrigeraban ahí para después distribuirlo en la ciudad. Entonces, ese técnico estaba a cargo de todo eso. Entonces, a él no se le podía echar a perder porque quedaba toda la ciudad sin ver como fuera el tema, ¿no? Y si había que agarrar alambre, soldar o levantarse a las 3 de la mañana, solucionar problemas, se hacía. Así de simple. O por ejemplo, este caso de otra chilena que era profesora primaria, ¿no? Y que se le encarga el primer texto escolar para el sistema educativo chileno, mozambicano. Y ella, claro, por mucho que se preparó y todo, no era experta en ese tema, pero lo desarrolló y lo hizo muy bien, ¿no? Muy bien. Un ingeniero eléctrico, por ejemplo, le pidieron que montara una industria de radios. Y en Mozambique no había televisión en esa época, nada, pero la gente no tenía radio y no habían dólares. Entonces no había cómo importar radios. Efectivamente, los chilenos tuvieron un rol fundamental para poder sobrellevar este primer proceso. Entonces había un reconocimiento especial hacia toda esta labor, que había muchísimos sacrificios. Sin ir más lejos, Dalmiro, el papá de Claudio, trabajaba para el Ministerio de Finanzas de Mozambique y apenas con una calculadora científica, papel y lápiz, logró crear todo el sistema de divisas del país. Mientras tanto, para Violeta era cada vez más difícil abastecer su casa, haciendo colas para poder comprar y además yendo y viniendo a su trabajo todos los días. Cuando le pregunté si el estrés constante al que se sentía sometida le había traído problemas con su marido, me dijo: Nunca le puse a Dalmiro, nunca le planteé. Dalmiro lo veía contento a él. Los niños estaban muy contentos también, fuera del problema de la alimentación. Pero ellos tenían sus amigos, se habían hecho un buen ambiente, a ellos les gustaban mucho los niños mozambicanos, eran muy felices, estaban muy contentos. Entonces eso también, por otro lado, a ti te satisface, que si estando contentos los hijos, y era yo la única que tenía el problema, porque además yo tenía que abastecer la casa para que ellos comieran, y eso ya era otro trauma inmenso, desde comprar el pan hasta ir a hacer las colas a las 3 de la mañana cuando al otro día tenía que ir a trabajar igual. Ahí en ese sentido yo lo pasé, pero pésimo, pero pésimo.
Por supuesto, la percepción de Claudio de su mamá era totalmente diferente. No, pero usted siempre andaba como contenta, no sé, pues por lo menos para afuera. No me acuerdo de haber visto, por ejemplo, una mamá así agotada, una mamá, no sé, claro, quejándose o deprimida, por ejemplo, no, nunca. Es que no. No era su personalidad, Claro. no era su personalidad, pero además probablemente era muy fuerte también, o sea, por lo menos intentaba demostrar esa fortaleza, de que estaba todo bien, en fin, pues se hacía el ánimo. Por ejemplo, me acuerdo siempre que los fines de semana mi papá llegaba a puro dormir todo el fin de semana. Entonces nosotros queríamos salir, pues, y probablemente ella estaba igual de cansada, pues, y por supuesto trabajaba igual que mi papá. Pero él se hacía el ánimo, o más, claro, más, pues, más encima para ir a comprar, sí, pues, más. Y se hacía el ánimo, nos sacaba a la playa y todas esas cosas, pues. Y sí, claro, y uno se lo agradece porque en realidad ella era la que salíamos los fines de semana con ella. Y nosotros estábamos esperando el fin de semana para poder salir, pues. Y al final, menos mal, como lo pasábamos bien, quizás se animaba mi mamá para el fin de semana siguiente. Sí. Pero sí, pues ahí me acuerdo que a veces había como tironeo porque no tenía tantas ganas de salir. No. Violeta, en cambio, vivía una aventura cada día para lo más básico, desde llegar a su trabajo, que le quedaba a las afueras de la ciudad. Yo trabajaba muy lejos de mi casa, de donde yo vivía, pero muy lejos, que no se podía llegar a pie. Yo muchas veces fui en bicicleta, pero era horrible ir y después llegar, volverte en bicicleta, todo lo que no fue. Y eso sí fue dramático para mí, eso sí fue traumatizante. Entonces yo tenía que saber llegar a como diera lugar allá y a como diera lugar era la micro nomás. Que pasaba a la hora que se le ocurría o no pasaba sencillamente. Hasta conseguir lo básico para comer. La cola grande donde yo la hice, la que más me duele, la cola que hacían en la calle a las 3, 4 de la mañana para tomar un buen lugar y alcanzar la carne. Y esa se hacía en la noche, porque cuando abría la carnicería ya inmediatamente ya la gente tenía su número y el que alcanzó. O sea, sí, yo podía haber ido a las 8, claro, a mirar cómo la demás gente compraba, porque ya no me iban a dar número a esa hora ni me iban a vender nada. Después, con el tiempo, como a los 2, 3 años que vivíamos ahí, se abrió una cosa que se llamaba la Loya Franca, que era un almacén donde se compraba en dólares. Entonces ahí sí había comida, había de todo, pero lo tenías que pagar en dólares. Pero nosotros no ganábamos dólares. De ahí se hizo este acuerdo de que un porcentaje del sueldo nos pagaran en dólares, que creo que era el 20%, que era re poco también. Y bueno, pero ahí ya teníamos acceso a comprar la carne o a comprar carne, no, comprábamos más cosas de primera necesidad, alguna golosina, leche, claro, y una bebida, porque ellos soñaban con la bebida. Así que chocolate, chicles, no sé, esas cosas que a los niños les gusta tanto y que en realidad cuando no hay, uno dice, ay, qué deseo que mis hijos también tengan acceso a eso, ¿no? Además de eso, había problemas en el sistema de salud. Hospitales con pocos médicos, pacientes compartiendo camas. El sistema de salud en Mozambique se estaba formando. La mayoría de los doctores eran extranjeros, pero hacían lo que podían con lo que tenían. Entonces, resolver los problemas de salud es distinto. De hecho, nosotros tenemos algunos compañeros que fallecieron allá por justamente no tener resuelto ese tema. Y entonces es un desafío, sí. En Chile usamos mucho la expresión la gota que rebalsó el vaso. Con eso queremos decir que una pequeña situación puede desencadenar una crisis cuando llevas mucho tiempo acumulando situaciones que no exteriorizas. La gota que rebalsó el vaso para Violeta fue haciendo la cola para comprar el pan. Pero esa vez, que fue la única vez que sentí el racismo, fuimos a hacer una fila en la panadería para el pan. Yo venía del trabajo y me pasé al tiro a hacer la fila para el pan. Eran como las 5:30, 6. Y había mucha gente y había bastante alboroto, no estaba ordenada, como siempre la fila.
sino que la gente estaba como en grupos. Entonces yo llegué ahí, la única blanca, porque realmente yo nunca vi a otro blanco haciendo la cola para la carne a las 4 de la mañana, en realidad. Nunca. Y yo también para el pan. Y entonces fui ahí y entre todo este grupo de personas que habían, empezaron como a hablar que a la blanca ellos nos decían mulungo a nosotros, ¿ya? Entonces que la mulunga no viniera aquí a hacer cola porque ella podía ir a comprar a otro lado. Yo al principio no hice caso porque además, claro, se empezó a correr la voz y en realidad ellas estaban ahí, tenían mucho más derecho que yo. En el fondo, estaban en su país. Y al final me fui llorando y no compré el pan. Me fui nomás. Y eso dije, no puedo más. Es que no podía más, ya me tenía colapsada en llegar al trabajo, entre pensar que no había mucho que pensar, pero igual voy a tener el pescado y el arroz para que los niños coman mañana y comer nosotros también. Ya habían pasado casi 7 años en la misma situación. Colas para comprar carne, colas para comprar el pan, el desabastecimiento y la guerra. Para Claudio, la experiencia y los recuerdos fueron diferentes. Sí, es verdad. Estaba este sacrificio también de chuta, que les vamos a poner a la olla, ¿no? Para comer, pero también este otro sacrificio que no es menor, quizás más intelectual, lo que quieras, pero de cómo sacamos también este país adelante. Entonces estaba este compromiso. Yo creo que ese compromiso venía porque quizás era un poco lo que permitió a este grupo de chilenos que habían intentado hacer este proyecto en la Unidad Popular, hacer una especie de trasvasije y a decir, bueno, aquí no es Chile, pero aquí estamos haciendo lo nuestro, lo que queríamos, ¿no? Y aportando desde lo positivo, porque era una cosa en los hospitales, por ejemplo, no sé, en muchas áreas, en realidad en casi todas. Cuando le pregunté a Violeta si tenía alguna anécdota simpática para contarme de todos esos años viviendo en Mozambique, realmente le costó hacer memoria, pero finalmente me dijo que... Yo venía llegando del trabajo y ese día eran como las 5 de la tarde. La cuestión es que venía llegando y me estaba esperando una señora que vivía en el 10º piso, nosotros vivíamos en el 7º, y que era rusa. No hablaba nada de portugués. Yo hablaba portugués. Me estaba esperando la señora para invitarme. Me invitó la señora que fuéramos a servirnos algo, que le había llegado una encomienda con cosas muy ricas de la Unión Soviética. Le surtía. Entonces ya, pues, me dio no sé qué, entre que le decía que no y ya, bueno, y al final fui. Y la señora me sirve, tú ubicas las cañas, ¿no? Hoy me lo sirve casi lleno de vodka. Puro. Llega otro. Entonces yo me mojaba, pero sirve, te sirve. Imagínate la conversa que tendríamos si ella no hablaba portugués, ni yo hablaba ni jota de ruso. No sé, conversábamos con señas, con risa, no, ya no. Total, que menos mal que como, ya, y vamos tomando, bueno, entre tanto de mojarme los labios, yo ya llevaría como media copa tomar, y ella ya se había tomado su vaso. Y sin comer nada, solo eso, solo que yo venía del trabajo sin almorzar, con el puro desayuno. Y en eso menos mal llega el marido de ella, que salvó la situación porque él hablaba de portugués, ya podíamos algo conversar. Entonces el marido trajo picoteo. Trajo cositas ricas de la Unión Soviética, no me acuerdo, entre ellos caviar, entonces blanco y negro. Trajo hartas cosas ricas él. Bueno, y ahí nos hizo un café fuerte el caballero, y ahí ya como que, pero entre tanto él también se sirvió su cañita. Y mamá había logrado bajar un poquito y él se lo rellenaba. Así que bueno, yo creo que en total... Y era toma, tú, pero claro, toma. Claro, sírvete y toma. Salud, Violeta, salud. Bueno, la cuestión es que ya llegó como a las 6 de la tarde, yo ya... Bueno, el caballero llegó como a las 5 y media ya tenía la mesita llena de cosas, no iba a decir, yo ahora me voy a aprovechar de comer algo. Pasaron un poco. Total, que llegué a la casa, bajé la escalera, me acuerdo, no sé si estaría malo el ascensor. Bajé la escalera, ¿sabes? Llegué ahí,
creo que ustedes salieron a encontrarme, yo les tengo que... Usted tocó el timbre, po. Toqué el timbre, vengo a curar. No, llegó, se sentó en el sillón y se puso a llorar. Me entró la pena, yo tengo una... Pero como de decirse, oh, mira cómo estoy, así curar, como una cosa rara. Claro. Y eso me acuerdo, bueno, los niños me consolarían, yo ya y lo que me cuentan ellos, porque no me acuerdo de nada, solo sí sé que lloré, que lloraba con mucha pena. Y bueno, me tiré en el sillón y ahí me dormí hasta que llegó Dalmira. Yo durmiendo en el sillón curada. El año 1985, Violeta decide volver a Chile junto a sus 2 hijos, Claudio y Erich. Dalmiro aún estaba en la lista negra de Pinochet. Recuerda que acá en Chile estábamos en plena dictadura militar aún, así que todavía tenía prohibido regresar, él y otros cientos de chilenos más, por lo que permaneció en Mozambique 2 años más. Habían pasado 11 años en el exilio y Violeta recién podía volver a Chile. Entonces cuando me vine, qué felicidad que volver a tu país con tu costumbre, con tu misma gente. Si quiero ir a ver a mi mamá, la tengo cerca. Entonces para mí fue, no me costó nada. A ellos sí les costó, a los niños les costó. Ellos fueron muy desadaptados en un principio, sobre todo Erich. Muy desadaptados, porque ellos aquí llegaron como pájaros, como pajarito nuevo, porque, bueno, no tenían ningún apego con Chile, a pesar de que yo siempre les hablé de Chile, de mis papás, de mi país, siempre, nunca dejé yo sin hablarles pero como que las raíces de ellos ya no estaban acá en Chile. Las raíces, ellos tuvieron que sacar aquí sus raíces, hacer raíces nuevas, digamos, porque lo de ellos estaba en Mozambique en realidad. ¿Qué pasó con el resto de los chilenos en Mozambique? Muchos de ellos volvieron a Chile apenas la dictadura de Pinochet, producto de toda la presión internacional por las recurrentes violaciones a los derechos humanos, se vio obligada a quitar ciertas restricciones. Otros chilenos nunca más volvieron. Con mucha gente que he conversado ahora respecto de Mozambique, me dice, ¿sabes qué? El Mozambique que tú tienes en la cabeza no existe ahora, no existe, desapareció. ¿Ya? Es muy distinto, muy distinto. Casi no había delincuencia, por ejemplo. Era un país que, si bien tenía muy altos índices de pobreza, era muy honesto también en muchas cosas, muy sencillo, quizás le ponía énfasis a las cosas simples porque la vida siempre estaba en peligro, ¿no? Entonces ponía énfasis quizás en cosas muy importantes. Y después, bueno, llegó la famosa modernidad. Por su parte, el presidente de Mozambique, Samora Machel, murió en 1986 en un confuso accidente aéreo en Sudáfrica junto a 30 personeros del gobierno. Digo confuso porque se especula que fue asesinato, pero hasta el día de hoy no se sabe. Claudio nos cuenta sobre el Mozambique de hoy en día. Llegó mucho la corrupción, por ejemplo. Algunos líderes de esa época, por ejemplo, se convirtieron en unos canallas, por decirlo de alguna manera. Así, se robaron medio Mozambique o se adueñaron de medio Mozambique, ¿no? Grandes problemas de corrupción, de desigualdad social, que era Mozambique de esa época, con lo modesto que era, no había. Entonces, bueno, son los procesos históricos y cómo avanzan, ¿no? Pues, es así. Y esto es todo por hoy, mi querida gringa. Si te gustó este episodio, dale 5 estrellitas al podcast en tu plataforma favorita. Me caerás mejor si además de eso me dejas una reseña positiva en Apple Podcast. Recuerda que la transcripción de este y de todos los episodios de Español Casi Perfecto se encuentra disponible en Patreon. www.patreon.com/espanolcasiperfecto. Y como siempre te repito,
quizás nunca vayas a hablar español como una nativa. Así que, just be yourself. Nos vemos en un próximo episodio. Que estés bien. Chao, chao.